Judas 1:16. Ese es el versículo que vamos a tocar hoy. Bueno, venimos adelantando el tema en sí. Y dice así la palabra en Lucas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vemos acá la palabra, lo que dice de los judíos, los que llevan más concretamente la ley, dice, son murmuradores. Entonces, estas murmuraciones es contra el Señor mismo, ¿no? Porque cuando se levanta contra Jesucristo, cuando murmura en el camino de Cristo, vamos a decir básicamente que son los que llevan murmuraciones. En sí dice querellosos, o sea, querellosos vamos a decir que son personas que discuten, discutidoras, querellosos, peleadores. Querella viene de la palabra juicio, lo mismo. La cuestión es que siempre están peleando contra el mismo Cristo, vamos a decir contra la doctrina, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, o sea, altiveces, cosas altivas, arrogantes. Y vamos a decir en el sentido, cuando uno rechaza la gracia de Dios, tiene arrogancia, amigo. Ese es el altivez, porque cree que por su propio, vamos a decirlo así, por sus propias obras puede alcanzar la salvación, cree que puede ganar el cielo. Entonces, estas son las cosas infladas, cosas altivas, cosas que quieren minimizar la presencia de Dios o el sacrificio de Jesucristo y se quiere poner sobre el sacrificio predicando la ley. Ahora dice así la palabra, adulando a las personas para sacar provecho. Y esta es la parte que vamos a destacar, como venimos tocando ayer, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces la adulación está a la orden del día cuando, digo, ¿no? Cuando uno quiere sacar provecho. En esto eran especialistas los fariseos, entonces adulaban a las personas y querían quedar bien con el pueblo. Y vamos a eso del versículo casi a lo último lo tengo, pero como vieron que siempre cuando había idolatría en el pueblo, a ellos no les importaba amonestar, porque si recibían el beneficio de todas las cosas que traían al templo de Dios, ellos mismos ya estaban satisfechos con lo material. Entonces, para sacar provecho, dice, adulan a las personas. Entonces, en este sentido me dice la palabra Lucas 15:2. Lucas 15:2. Dice así la palabra de Dios. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Vemos que siempre la contención era contra el Señor, la persecución contra el camino de Cristo, y más concretamente acá también se lo hicieron al Señor, diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces siempre trataban de buscarle algún punto para iniciar la contienda, para iniciar la discusión, para querer desmentir este camino. Y vemos que la misma palabra lo dice Jesucristo, ¿no? Dice que Él no vino, dice, a los justos, sino a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en este sentido, vemos que siempre querían distorsionar la palabra o siempre buscaban un punto de esos mandamientos para ensuciar el ministerio de Jesucristo. Entonces, vemos acá también la palabra, me dice en 1 Corintios 10:10. Dice, no murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y fueron destruidos. Entonces la murmuración en sí, el levantamiento contra el ministerio de Cristo, fue destrucción para ellos. Y vemos cómo le advierte Pablo a los corintios, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y ellos se refieren a los fariseos o al pueblo de Dios, como dice, y fueron destruidos. Ahora, si nosotros nos fijamos en la historia, cuando murmuraron contra Moisés en el desierto, cuando murmuraron contra Dios, ¿podrá extendernos mesa en el desierto? Entonces, todas esas cosas fueron murmuraciones y al final esa generación incrédula no entró en la tierra prometida y fueron destruidos
por el destructor. Ahora la rebelión de Coré, que también murmuraron, vemos que como en un día perecieron, ¿cuántos eran? 22 o 23, ¿no? 23.000. Entonces, en ese sentido, vemos que siempre esta murmuración contra el Señor, vemos que trajo destrucción. Y así también, hermano, yo digo, ¿no? Cuando no creemos, cuando tenemos esa incredulidad tan grande al sacrificio de Cristo, entonces vemos que nos convertimos, como dice acá la palabra, en murmuradores. Esa es la primera parte del versículo. Pero dice así en la segunda parte, que lo que yo más quiero destacar, esto del querer sacar provecho, tomar como fuente de ganancia, como negocio, el camino de Dios, dice así, adulando a las personas para sacar provecho. Vemos qué nos dice en Segunda de Pedro 2.3. Segunda de Pedro 2.3. Mañana el jueves lo voy a tocar más completito, pero de otra manera. De otra manera. Y entonces vemos que esto está en cada uno, en sí la codicia, y yo digo, me manejo por el sentimiento, aunque no lo hagamos en actos. Entonces, digamos, si hay una oferta muy grande, uno va a temblar, uno lo va a analizar, uno va a pensar. Entonces, las conveniencias acá que hay en nosotros, y las conveniencias también que yo digo nosotros como instrumento de Dios, pero digo también lo que escuchan, ¿no? Las conveniencias. Entonces, hay pequeños hábitos que en sí uno no se despoja, que uno todavía es amante de lo material, cositas que vos sabés que están ahí y que no te querés despojar. Entonces esos pequeños hábitos son los que echan a perder, como dice la palabra, la viña. Entonces vemos que dice las zorras pequeñas. Entonces son como pequeños hábitos que muchas veces yo lo digo, las cosas, la riqueza, la comodidad, el dinero no está mal. El tema cuando ya pasás a ser amante, y de ser amante quiere más y más. Así como un amante, ¿no? Requiere más de su pareja, más tiempo. Entonces así también. Te va pidiendo cada día más vamos a decir, el pecadito, y te vas apartando cada día más. ¿Por qué? Porque te requiere más tiempo. En el caso del trabajo, también cuando te toma la codicia, en ese sentido le vas dedicando más y más y más y más, y te convertís en una persona avariciosa, en el sentido que también vos querés y a la vez tampoco querés gastar, ¿no? Porque muchas veces queremos, como decimos, coleccionar, parece el dinero, y va entrando el dinero y mientras vos los veas, estás contento. Pero cuando empieza a desaparecer, en ese sentido, y puede haber gasto, ya empieza una preocupación y uno, se mezquina para sí mismo también. Entonces hay muchos matices que se van mezclando y entra de ahí el amor al dinero. Hay pequeños hábitos. En sí, muchas veces queremos lucrar con cosas que tenemos en sí, ¿no? Esto no lo voy a tocar porque voy a armar un revuelo si llego a comentarlo. Así que prefiero callármelo. Hay una cosa muy grande y vos decís, no lo esperás de tal o cual persona. Sin embargo, lo hacen. Y ahí me di cuenta el hábito de la codicia. Teniendo, quieren más. Teniendo, quieren sacar ventaja hasta lo último. O no sacar ventaja, simplemente tener un poquito más. Entonces, en este sentido, vemos que la palabra nos va exhortando, como dice la palabra acá. Otra vez lo leo. Dice, en su avaricia explotarán con palabras falsas. Esto es la versión que yo tengo. Yo le voy a leer esta versión, la que saco de internet, que sería como el lenguaje actual. Dice, y en su avaricia y en su codicia, vamos a decirlo así, os explotarán con palabras falsas. Vemos acá la palabra. Con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Entonces, esto en sí le iba a traer condenación, porque se apartaban del camino de Dios, y lo que estaban practicando era la avaricia, algo que condena ya la palabra del Señor. En otra versión me dice así, falsos maestros desearán tener más dinero.
y lo ganarán enseñando mentiras. Enseñando mentiras. Y no quiere decir que uno no esté enseñando la palabra, pero cuando hay una pequeña distorsión, ahí es cuando justamente uno enseña por mentira, ¿no? Entonces, vemos que está la comodidad, que está bien, está el dinero, que está bien, está lo que uno puede alcanzar en la vida, están las riquezas, que el Señor te las puede dar si quiere. Pero el tema es el amor al dinero. Entonces, cuando uno ya desea, y todo el tiempo te está tomando la mente, y por ejemplo, me viene y me dice Chicho, che, ¿sabés qué? Bueno, estuve pensando en lo que me quiero comprar, mirá, ahora voy a cobrar 2 millones de pesos, y me toma la cabeza, ¿y qué malo tiene? Es una bendición de Dios, yo le voy a decir. Pero si te tomó la cabeza para apartarte de la palabra del Señor, para no pensar la palabra, o sea, vos la plata ya la tenés en sí, de alguna manera lo estoy enseñando. Pero uno tiene que pensar en la palabra para obtener el descanso. Sabemos que las riquezas materiales no van a dar el descanso del alma, solamente dan una comodidad para esta vida. También cuando la tenés te quita una preocupación en cuanto a lo económico, eso es verdad. Pero la felicidad solamente, o la paz, el descanso te la da el Señor a través de enseñarte su palabra. Y ahí está nuestro objetivo, ahí debe estar. Porque hay personas que, por ejemplo, ganan y se van de vacaciones y ganan mucha plata y comen de la mejor comida y se visten y hacen lo que quieren. Pero sin embargo su alma está atormentada. Entonces en ese sentido de ahí tenemos que sacar la enseñanza, mirando simplemente a nuestro entorno, a quién le pasa esto y a quién no le pasa. Entonces tomando esa enseñanza ya te das cuenta que está atormentada y que le hace falta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice. Entonces vemos acá en 2 Corintios 2:17 lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios, no somos como muchos que medran la palabra, o acá dice, que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad de parte de Dios hablamos en Cristo. Vemos acá la palabra, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Y en este sentido los fariseos eran así. Y bueno, y acá nos está enseñando la palabra de alguna forma, que si nosotros somos ministros de Dios, no podemos actuar de la misma manera mirando a cada alma con el signo o con el símbolo de pesos. Entonces en ese sentido, entra uno más, a ver, tiene buen trabajo, ¡ting! Y vos ya mirás con esperanza de ¿qué? De tener el dinero, el beneficio. Entonces a esa persona la dedicás. ¿Por qué? Porque viene en auto, sabe que tiene un buen trabajo, entonces hay un tiempo de dedicación. Ahora te viene un ciruja de lo de la calle, no da gana ni a veces ni de predicarla, porque primeramente viene con olor a sucio, todo rotoso. Bueno, con sus vicios y con todo. Y vos decís, loco, la situación está difícil. No estamos en el tiempo de la selva, que bueno, en el tiempo de la selva había mucha bendición, mucha entrada, ahora, bueno, la situación está difícil, no podemos llenar el estómago todo. Lo miramos de ese punto de vista, pero... Por ejemplo, cuando le vas a convidar a alguien que tiene plata, ahí lo miras como una inversión el gasto que podés hacer. Entonces vas a sacar del bolsillo, vas a pagar la factura, vas a pagar la galletita. ¿No hay yerba? No, esa yerba no. Anda a comprarte la de primera marca, vamos a darle un mate como la gente que sea, no vamos a quedar mal. Entonces, en ese sentido, tenemos esa adulación para ganar a las personas. ¿Por qué? Porque miramos con el signo peso como mercadería, como fuente de ganancia a cada alma. Entonces, en ese sentido, nos habla de la palabra que no debemos actuar con ese deseo, al menos. Siempre mirando que son almas necesitadas, que a uno le toma de una manera y a otro de otra. Pero yo no mirando, o como dice la palabra, no esperando nada a cambio. No esperando nada a cambio. Pero esa mirada la tenemos irremediablemente porque somos humanos. Porque lo tenemos, porque me pasa a mí, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. Si me pasa a mí en el deseo, aunque yo detesto este pecado, digo, lo detesto. Detesto a las personas que actúan así. Detesto. Pero a mí también me toma. O sea, en el interior lo siento. Entonces, a ver, estoy condenando algo que yo siento. Es como, vamos a decir, un abusador que se enteró que hubo un violador por ahí, se abusó de una criatura. Pero el otro también está en la misma condición
y lo condena, no, que es violador, no tiene que ir a la cárcel, pero por dentro, él también siente lo mismo. Entonces, de la misma manera, muchas veces, a pesar que condenamos, estamos actuando. Y como dice acá la palabra, también en Primera de Tesalonicenses 2:5. Primera de Tesalonicenses 2:5 dice: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, adulando, dice, ni con pretexto para lucrar. Vemos acá la palabra, ni con pretexto para lucrar. Entonces, en ese sentido vemos que Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Siempre, a ver, el pretexto acá era de predicar la palabra del Señor. Y predicar, como dice, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Presentar la palabra, pero no como fuente de ganancia, dice, no con palabra lisonjera, adulando a la persona con pretexto para lucrar. Y en este sentido vemos que justamente el siervo de Dios tiene que actuar así, no con el pretexto de fuente de ganancia. Y como dice en segunda de Pedro 2:14, ¿lo leímos? No. Segunda de Pedro 2:14, mira lo que me dice. En la segunda parte, seducen a las almas inconstantes o inestables. Tienen un corazón ejercitado a la avaricia. Un corazón ejercitado a la avaricia. ¿Y a quién agarra? A las almas inconstantes, al débil. Al débil. ¿Por qué? Porque fluctúa su fe. Entonces, en un momento de debilidad, y seducen con las palabras, le dicen, le predican, no está mal. No está mal. Entonces, en ese sentido, vemos cómo van contaminando a las otras almas. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo enseñar un ejemplo? Vos estás mal espiritualmente. Vos sabés que necesitas de Dios. Vos sabés que tu debilidad es el dinero. Y viene otra persona de afuera y te dice, bueno, a ver, ¿vos querés salvar tu alma? O en el otro sentido, te querés pegar, voy a decirlo así, te querés pegar unas vacaciones. ¿Vos necesitas vacaciones o qué necesitas? Salir de tus problemas. Salir de tus problemas. Entonces, a ver, te van a decir, bueno, pero ¿qué tienen? 2 semanas. 1 semana. Está bien que descansé, y está bien, yo creo que el cuerpo necesita el descanso. Pero el tema es cuando hay una primera necesidad de que tu alma está atormentada, está aprisionada por muchos problemas espirituales, y vos necesitas el ejercicio de Dios. Y cuando le traes esta clase de oferta, le desvía el pensamiento, pensando en el viaje, pensando en que bien la va a pasar. Entonces vemos que de ahí hay un gasto. Si es mujer, le va a exigir al marido, y vienen todos los problemas. Como dice, seducen a las almas inconstantes. Tiene un corazón ejercitado a la avaricia. Entonces, como esa persona tiene corazón ejercitado a la avaricia, ¿qué es lo que va a enseñar? Va a enseñar la misma avaricia, la misma codicia. ¿Qué le va a decir, por ejemplo, si es mujer? No, pero tu marido no te puede hacer eso, exigile. Vos tenés derecho, vos sos la mujer. Está bien por un lado. Pero sabemos que las cosas acá también, aparte de presentarla por palabra, la tenemos que ganar con humillación. Y en este sentido, si yo necesito el descanso de Dios, ¿cuál es mi beneficio de pegarme un descanso? Digo, enseñando esto. Enseñando un ejemplo simplemente, para ver cómo actúa. Entonces vemos que siempre van a seducir a las almas, es constante. Entonces vemos que no hay una firmeza en la palabra, hay fluctuación en cuanto al entendimiento, en cuanto a tu fe. Entonces, como tienen el corazón ejercitado a la avaricia, te van a seducir y te van a adular, como venimos tocando. Entonces, en ese sentido, te van a hacer sentir bien con palabras simplemente, pero que no traigan ningún beneficio, porque cuando pasan las palabras, después, ¿qué pasa? Viene el tormento. ¿Cuántas veces han ido a la iglesia? No, el diablo ya está derrotado. No, no pensés en eso. Dios te bendice, varón. No, te enseñaron mala palabra. Dios está con vos. Andá, que descanse tu alma. Dios te bendice. Y vos te sentís bien en un ratito. ¿Será verdad?
y te sentís bien en la iglesia, ¿no? Cuando te van levantando, digamos, las manos caídas de los que están, digamos, en tormento. Entonces, en ese sentido, uno se siente bien. Pero después, cuando vos vas a tu casa, te encontrás con la realidad. Que tenés un lugar destruido, tu economía está destruida, tu matrimonio está destruido, tu familia está destruida, tu vida está destruida, todo está desmoronado. Entonces, en ese sentido, no podemos, digamos, ir adulando cuando sabemos que está destruida esa persona. Pero, sin embargo, hay personas que utilizan ese método con pensamientos positivos. ¿Para qué darle más carga? ¿Para qué hacerle sentir mal? Le tenés que levantar los que están caídos. Utilizan versículos. Entonces, en ese sentido, en lugar de decirle, mirá, vos tenés que aprender la palabra, tenés que discernir entre el bien y el mal. El Señor, cuando te da ese discernimiento, vos lo que haces mal te toca humillarte, pedirle perdón, confesar el pecado, tus errores, para que te vayas libertando de ese mal consejo o de ese mal camino, porque pecado quiere decir error, errar al blanco, y estás errando el camino, porque el consejo de Dios lo dice de una manera, cómo tenés que caminar, y sus caminos y sus veredas son todas paz, dice. Entonces, hay otro camino, el camino ancho, como dice la palabra, que es el camino del error o el camino del pecado, el camino lejos del consejo de Dios. Entonces, ese es el camino de destrucción. Entonces, en ese sentido, uno, cuando va discerniendo, para pegar el giro y para retomar el otro camino, ¿qué le dice? Perdóname, Señor, guíame por tu senda, guíame por tu camino, que pueda caminar ese camino angosto, ese camino de la cruz, ese camino que vos caminaste. Entonces, en ese sentido, yo me voy apartando de toda esa maldición que tengo, ¿no? En este sentido, vemos que ya no te van a venir a seducir. ¿Por qué? Porque tenés una seguridad en sí, tenés un conocimiento en sí. Entonces, esto es lo que va destacando, ¿no? Que, por un lado, hay personas que seducen a las almas inconstantes, los instrumentos. Y por el otro lado, hay personas que son inconstantes y en este sentido son las que van a sufrir todo el tiempo. Hablando con un hermano, ¿no? ¿Cómo es este espíritu? Y muchas veces el evangelio es burlado, ¿no? Burlado en el sentido que el pastor tiene auto nuevo, todo, vive una vida súper. Pero todas sus ovejas, ustedes ven, la mayoría de la iglesia son así. Casi todos los hermanos andan en la pobreza y en la miseria. Pero van contentos, diezmándole al pastor, dándole al pastor, que yo no quiero decir esa parte que no esté bien. Está bien ayudar a la obra, el ofrendar, pero en el sentido de que cuando un pastor es codicioso y está enseñando mal, empobrece al pueblo en sí. O lo puede enriquecer en el sentido, pero esclavo al dinero, esclavo con los tiempos, esclavo en la conducta, esclavo por el dinero. Entonces, muchas veces hay de una forma la manifestación o de otra. Pero el que tiene muchas riquezas, prácticamente, ¿no? Cuando se aparta de Dios y no busca la presencia de Dios, sino que solamente se va abocando al dinero, esta persona es carente de lo espiritual. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría, simplemente una simulación, una hipocresía. Y me dice así la palabra también en Ezequiel 3:19. Ezequiel 3:19. Vemos que dice acá la palabra: me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada. Vemos, están en las ofrendas, por puñados de cebada y pedazos de pan, dando muerte a algunos que debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir. ¿Qué me está enseñando la palabra acá? Como muchas veces el juicio es injusto, hermano. En ese tiempo era injusto, porque se hacía por boca de 2 o 3 testigos, dice la palabra. Entonces, toda cosa que se confesaba por boca de 2 o 3 testigos, se certificaba, se tomaba como una verdad. Pero como había mucho soborno, mucha corrupción, dice acá la palabra, por una cebada de pan, dice, dando muerte a algunos que debían, ¿dice? Ahí te digo, Ezequiel 13:19.
dando muerte a algunos que no debían morir. Vemos, al inocente. Vemos acá la palabra. Cómo a donde hay corrupción se busca el eslabón más débil, el que no tiene oportunidad de defenderse. Y en este caso era el pobre, el que no tenía cómo sobornar o cómo pagar, o no tenía cómo defenderse, o no era una persona influyente en sí. Y dice así la palabra, y dejando con vida a otros que debían morir. Vemos como acá pagaban justo por pecadores. En este sentido era un juicio injusto. Entonces el que vivía era el malo, el que sobornaba, y al que le daban muerte, según la ley mosaica, era el inocente. Y esto ha pasado en la antigüedad. Y muchas veces, hermano, juzgamos así también. Yo digo, ¿no? Nos comportamos, nos movemos. Muchas veces el instrumento de Dios es así. Cuando es muy avaricioso, muy codicioso, va a juzgar según lo que tiene adelante. Y en este sentido digo, a ver, yo no voy a juzgar, a ver, acá me pasa la ofrenda, me pasa Chicho 200 lucas por mes, por decir algo nada más, vamos a ver. Y a ver, Jonathan no me pasa un peso. El juicio, ¿no? A ver, a él, che, Chicho, sí, así. Lo lleva aparte, che, ¿sabes que el Señor me mostró que estás andando mal en el camino, viste? Yo no te lo quería decir delante de todo, para que no pase vergüenza, palmadita en la espalda, porque me da los 200 lucas. Ahora Jonathan no me pasa un peso, y bueno, y Jonathan, dice el Señor, y te lo canto delante de todo, yo creo que debe ser justo, sí. Apartemos a todo por un lado, pero si por el otro lado, a ver, adelante de todo se lo decimos, hagamos con todo lo mismo. No tengo por qué ser selectivo según lo que tengo adelante, según la oferta. Entonces muchas veces es así. Pero bueno, ese versículo o lo que yo estoy diciendo es profundo también, porque hay cosas que sí se deben decir delante de todos, como dice la palabra, y hay cosas que se dicen aparte. Hay versículos, ¿no? Pero yo quería enseñar cómo actuamos muchas veces. A eso simplemente, no es que está mal decirlo por un lado y a veces ante el público lo requiere el Señor. Eso no me estoy metiendo en ese tema doctrinal, sino en el tema de cómo hago con las personas, cómo actúo con la persona. Y como dice así la palabra también, ustedes tengan en cuenta el juicio, cuando se dice juicio salomónico en el mundo, ¿qué están diciendo? De Salomón. Salomón, ¿qué hacía? Salomón llamaba a las dos partes y juzgaba con igualdad de criterio. Pero a las dos partes escuchaba. No escuchaba a uno y a otro no. Ahora, si a mí me están pagando, yo voy a tomar por palabra, por decir, la palabra de Chicho porque me ofrenda, y por mentira la palabra de Jonathan. ¿Por qué? Porque no me ofrenda. Entonces ya ahí hay conveniencia, ahí hay avaricia. Ahí hay codicia. Entonces todo esto condena y es lo que uno, al menos, que decimos acá, que estamos enseñando para que ustedes el día de mañana también puedan pastorear sus obras. Entonces el pastor no debe ser o no debe actuar de esta manera. Ahora me dice en Miqueas 3:11, todo está en la palabra, hermano. Y si en el pasado pasaba así, hoy se va repitiendo el mismo parámetro, son los mismos espíritus. Amalé lucha de generación en generación, ¿o no es así? Va luchando y se va introduciendo, se va manifestando. Ahora, ¿yo qué culpa tengo de ser, por ejemplo, si soy una persona avarienta? ¿Qué culpa tengo? En sí, a ver, me tengo que humillar. Porque en mí actúa un espíritu, en otro espíritu y en otro espíritu. Cada uno tiene un espíritu diferente con el cual lucha el enemigo, vamos a decir. Y dice en Miqueas 3:11, sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, vemos acá la palabra, amante del dinero. Sus profetas adivinan por dinero, vemos. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre vosotros mal alguno. Vemos acá la palabra. No le va a venir mal alguno. Vemos cómo apoyaban. Y el pueblo estaba en idolatría, el pueblo estaba apartado de la ley del Señor. Iban al templo, sí, pero su corazón estaba totalmente apartado. Y dice, adivinan por dinero. Dice, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está en medio de nosotros el Señor? Nosotros también tenemos la presencia del Señor y te confirmamos.
Y dice el Señor que te va a venir bendición, así como dicen en otras iglesias. Y dice el Señor, y me dice el Señor que no vas a tocar montaña. Y me dice el Señor que te va a bendecir. Y me dice el Señor que vas a ver las generaciones y las generaciones posteriores y los hijos y los nietos y te va a dar largos años de vida. Por ejemplo, a un enfermo le predicamos así. Y vemos que muchas veces actuamos así, ¿no? Por soborno, como dicen. Juzgan por soborno, o sea, hacen juicio, pero siendo sobornados. Sus sacerdotes enseñan por precio, entonces le ponen un precio a la prédica, que en sí estaba bien, porque se actuaba así, pero vemos que, dice, enseñan por precio. No están enseñando de corazón, a eso es lo que digo. Porque está bien el cobrar, el sustento, lo que fuere en ese tiempo. Pero a lo que voy es lo que están sintiendo. Entonces, a cada prédica le pongo un peso, le pongo un valor. ¿Esta prédica cuánto puede valer? Diciendo, ¿no? Si uno tiene una buena prédica, y esta prédica estuvo buena, ¿esta prédica cuánto puede valer? ¿200 pesos por cabeza? A ver cuántas personas hay reunidas. Y empieza a contar. Tac, tac, tac. Y cuando más toca, más te diezma. Cuando más se emociona la gente, más te ofrenda. Entonces, vemos que ya cuando se prepara con ese espíritu, ahí está el tema. Cuando le toma el espíritu al que pastorea, el signo peso. Cuando vemos cómo recibe el soborno, ¿no? Y el soborno, digo, el soborno es así, recibís en tu bolsillo y ya de alguna manera te cierra la boca. Como decía mi mamá también, yo muchas veces no le quiero reprender a tal hermana. ¿Por qué? Porque veo que me diezma, veo que me ofrenda y su ofrenda es la más importante de la iglesia. Entonces le daba no sé qué a reprender a esos hermanos. Pero sabía que estaban en sufrimiento, sabía que estaban apartados, pero así somos, esa naturaleza la tenemos. Entonces, esto lo enseñamos por palabra para saber que está, que no es todo, muchas veces, no es bendición del Señor, lo permitió el Señor, por eso me llega, por él, no. Porque el tema también está en lo que sentís, en lo que sentís. Y el jueves voy a tocar otra partecita ahí, otra partecita. Cuando mismo Pablo dice, tu dinero perezca contigo. Si sabemos que es plata en mala vida, o sea, digamos, que el pueblo está codicioso, que el pueblo está apartado, deberíamos hacer como Pablo. Deberíamos de discernir de dónde viene. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que la gracia de Dios se compra con dinero. Tu dinero, Él no le aceptó al hechicero. Entonces, a ver, si yo sé que está codicioso, ¿por qué le debo tomar? O sea, que está en pecado. O sea, yo te digo, no, Chicho, vos estás muy codicioso, muy esto o lo otro, pero después venís y me ofrendas. ¿Y por qué? Si yo sé que es dinero del pecado, es dinero en incredulidad, ¿por qué lo debo tomar? Si Pablo no lo tomó. Ahora esa es la parte que nunca cumplen. Yo creo que en mi vida escuché un pastor, salvo lo vi en un caso con mi mamá, que vino uno que andaba en la hechicería, que andaba con una pareja y vino y le trajo la ofrenda. Mi mamá le dijo, no toma. Le dijo, no. Y después me llamó a mí aparte. ¿Y saben lo que hice yo? Lo tomé, porque estaba la parte de la codicia. Pero yo no veo eso en los pastores que digan no. Sí, pueblo codicioso, avariento, está raíz de todos los males, pero cuando viene la ofrenda, y yo sé que está actuando mal el pueblo está codicioso, me la meto igual en el bolsillo. No digo, tu dinero perezca contigo. Y ahí está el error, hermano. Porque enseñamos por un lado y por el otro lado hacemos como nos conviene a nosotros. Entonces eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal y a eso es lo que quería apuntar también. Los instrumentos de Dios, justamente como dice la palabra acá, en 2 Corintios 12, 16, voy a leer. Dice así la palabra, pero admitiendo esto, que yo no os he sido de carga.
No os he sido de carga, sino como que soy astuto, os prendí por engaño. Vemos que el instrumento primeramente es el que debe ganarle a esa persona. Como digo, los corintios murmuraban de Pablo, pero no le tomaban la palabra y le dicen, yo no fui de carga. Entonces, con sus propias manos trabajó, dijo Pablo. Entonces, en ese sentido vemos que dice, como que soy astuto, los prendí por engaño. Porque el pueblo lo quería prender por engaño a Pablo, diciendo, se aprovecha nuestra ofrenda, nosotros lo tenemos que mantener, nosotros le tenemos que pagar, nosotros le tenemos que dar. Pero Pablo fue más astuto. Para ser predicada la palabra, para que le quieran la palabra, no les tomó la ofrenda. Y como dice acá, ¿acaso os he engañado por alguno de vosotros? Bueno, esto es aparte. Pero a lo que voy es que quisieron prenderla, quisieron enrostrarle al Pablo de alguna manera el pecado, pero fue más astuto. Entonces, el instrumento de Dios tiene que ser así. Cuando el pueblo quiere sobornar al pastor, si es que el pastor está discerniendo este espíritu, debe rechazar. Debe rechazar. Ahora, yo digo, ¿quién se anima a eso? ¿Quién se anima a rechazar un diezmo, una ofrenda? Entonces ahí está el tema, cuando uno está siendo sobornado. Entonces, esta palabra muchas veces predicamos con parcialidad. Condenamos por un lado, pero el lado de las conveniencias, y bueno, ¿qué le vas a aplicar? Vas a aplicar la palabra, pueblo, todos le habéis robado al Señor. Entonces, no, los diezmos son de Dios, vas a decir. Todo es de Dios, en sí, y bueno, pero vos estás tomando por soborno, porque te soborna en sí, al no mostrarle el pecado, al actuar simplemente por amor al dinero. Porque ya no lo hace de corazón. Simplemente está viendo tu conveniencia, tu bienestar. Y como decía ayer, las personas más peligrosas son las codiciosas. Porque a esa persona no le va a importar eliminar a nadie que se oponga delante de él, delante de su riqueza. Y esto, ustedes habrán escuchado muchas familias, aún en la familia de mi mamá pasó eso. Murió mi abuelo, mucha pelea por la hectárea de tierra que quedaron, mucha discusión, mucho pleito, cada uno quiere sacar la ventajita de ahí. Entonces, vemos que hay tirantez entre hermanos en la familia de mi mamá. Cada uno piensa diferente. Uno quiere, otro piensa que merece, el otro no lo quiere vender y así eso trae la tirantez. Por eso, a raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando mucho, se extraviaron de la fe. Y dice así la palabra en 1 Timoteo 3:3. Con esto vamos a terminar, hay muchos versículos, pero vamos a dejarlo para el jueves y voy a tocar otros versículos. Dice así la palabra, que el siervo de Dios no debe ser dado a la bebida, no pendenciero, o sea, discutidor, peleador, sino amable, no contencioso, dice, no avaricioso. Esta es la versión que yo tengo, no avaricioso. En sí, uno se tiene que empezar a meditar según esta palabra. ¿Qué siente, hermano? ¿Qué siente? Bueno, estamos hablando mucho del instrumento en sí, pero el pueblo también actúa muchas veces de la misma manera. Según el pensamiento del pastor, actúa. Según el apoyo del pastor, y el pastor le va a apoyar. A ver, ¿qué dice? ¿Puedo actuar de esta manera? Y bueno, vos me diezmás y sí, te va a dar el aval. Cuando son los mismos espíritus, estoy diciendo. Ahora, digo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, estas fiestas en el trabajo se regalaron mucha sidra, ¿no? O vino de 3/4. Ahora, ¿vos qué hacés con el vino? O con la sidra. ¿Salí a vender a otras personas, a personas que son creyentes o vecinos, que saben que vas a la iglesia? ¿Salís a vender?
O directamente, bueno, sabés que no lo tomás, entonces, bueno, qué sé yo, de última, dáselo a un almacén, mirá, a mí me regalado esto, yo no tomo, si te sirve para venderlo, pero yo salgo a vender. ¿Salís a vender si es así? ¿Le vendés a otro creyente que es más débil, o sea, en el sentido que tiene los vicios? Y ahí está la persona avarienta. No le va a importar echar a perder a otras almas, no le va a importar el testimonio, no le va a importar nada. Y estas son las cosas que se tapan. Con tal de tener una monedita más, ¿qué puede sacar? De 2, 3, 4 botellas. 50 pesos, 100 pesos. O sea, 100 pesos, 100.000 pesos, 50.000 pesos. Digo, ¿qué puede sacar? Entonces esas cosas todavía están muy enquistadas en el pueblo de Dios. Esos son hábitos que no se quieren abandonar. Entonces, se va apoyando el pecado y muchas veces uno está siendo sobornado. Y en este sentido uno se tiene que jugar tanto el pueblo de Dios como el instrumento de Dios. Pidiendo perdón para que no avance ese pecado, porque si no, no vamos a transformar en las iglesias que tanto condenamos. Materialista. Y está bien, yo digo, el tener. Me digo, por ejemplo, se compró la moto acá, Kevin la necesita, me parece bárbaro que progrese. Pero el tema está en solo pensar en eso. Y después vamos comprando esto y esto y esto. No, tenemos que pensar en la palabra de Dios y que la bendición viene de Dios. Y si el Señor permite, haremos esto o aquello, como dice la palabra. Siempre con la limpieza, ese es el tema. Siempre con la limpieza. Entonces de ahí comienza la bendición. Nada. De ahí comienza, digamos, el aplicar correctamente la palabra y saber dónde ponerle freno. Porque si nosotros no tenemos freno y nos volcamos totalmente para la avaricia, y vamos a vivir en nuestro pensamiento solamente en el dinero, en el materialismo. Y eso es justamente lo que nos está enseñando la palabra. Bueno, vamos a seguir el jueves. Amén.